Qué gusto estar en esta mañana juntos compartiendo el domingo que el Señor nos reúne en su casa para escuchar la palabra de Dios. Nosotros como cuerpo pastoral queríamos tener un tiempo especial este domingo, aprovechando que es el Día Internacional de la Mujer, para tener una predicación diferente de la habitual que estamos teniendo en las cartas de la prisión, que son escritas por el apóstol Pablo. Así que hoy vamos a hablar sobre una mujer. Ya les voy a decir quién es, pero hoy vamos a ver el ejemplo de una mujer de las Escrituras que fue una mujer que entendió a Jesús. Una mujer de las Escrituras que entendió a Jesús. Permítanme iniciar con una historia pequeña. Hace algunos años nos cuenta un periódico que entró en una galería de arte en Europa un grupo de mujeres, ¿no?, que estaba visitando las exposiciones de pinturas muy valiosas. No sé si alguno de ustedes haya tenido la bendición de viajar a otro país y ver todas las pinturas que se hacen, exponerse a todas las obras artísticas, ¿no?, que en realidad uno puede conocer en otros países. Quizás hasta esculturas de mármol y tantas cosas bellas, ¿no? Entonces estaba este grupo de personas que entraron a este museo y mientras ellas caminaban por los pasillos viendo las obras de arte, escucharon que habían otras personas visitantes en el mismo lugar y una le decía a la otra: no entiendo por qué esta pintura vale tanto dinero. Quizás una pregunta que hasta nosotros nos hacemos, ¿no es cierto? A veces vemos que uno diría son garabatos o son, no sé, son cositas así, ¿no? Pero obviamente no quiero ofender con eso a los artistas que también hay en medio de nosotros, a la Marcita, una de ellas, que saben de arte y que saben cómo funciona, ¿no?, este mundo. Entonces el uno le preguntaba a la otra: yo no entiendo por qué esto puede valer tanto dinero. Y escucharon que la otra persona le respondió estas palabras y dijo: el problema es que no todos saben reconocer su valor. Interesante, ¿no? O sea, no todos saben distinguir, ¿no?, lo que es el lienzo, distinguir la calidad, distinguir los trazados, distinguir los conceptos, ¿no? Porque, no sé, Picasso hizo esta forma y es así su firma, de alguna manera, su forma de pintar, ¿no? Entonces, interesante lo que él respondió: el problema es que no todos saben reconocer su valor. Quiero traer también a memoria, de seguro ustedes han visto algún video de algunos países externos que nosotros tenemos en el mundo, donde personas van a venta de garage y pueden adquirir piezas valiosísimas a costos muy bajos por la ignorancia de las personas que los están vendiendo en esa venta de garage. ¿Han visto esa clase de videos? ¿No es cierto? Que una persona justo encuentra algo que tiene mucho valor, pero ella sabe que tiene ese valor y probablemente pregunta, ¿no es cierto?, ¿y cuánto cuesta? $5, $2. Y alguien en medio en sí mismos, ¿no?, estas personas podrían decir: no sabe esta persona lo que tiene en su garage, lo que tiene en sus manos. El punto de esto es que este tipo de ejemplos nos ayuda a nosotros a pensar en una realidad profunda de nuestra vida espiritual. ¿Y cuál es esta realidad profunda? Es que no todos reconocemos el verdadero valor que tiene Cristo. El verdadero valor que tiene Cristo. E incluso yo me atrevería a decir, hermanos, que en medio del pueblo de Dios probablemente lleguemos a ser de esas personas que, aún siendo creyentes, aún no hemos apreciado el valor que tiene Cristo para nosotros. Si ustedes leen los evangelios, que de seguro lo hacen, encontramos en ellos muchas personas, ¿no es cierto?, que siguieron a Jesús, de los cuales nos dice el apóstol Juan, por ejemplo, en el capítulo 3, que Jesucristo no se fiaba de ellos porque Jesucristo sí conocía su corazón. Muchos de ellos que seguían a Jesucristo por los milagros que hacía, muchos otros por el pan que multiplicaba. ¿Recuerdan la amonestación del Señor Jesucristo? Ustedes me siguen a mí por el pan
que perece, mas no por el pan que a vida eterna permanece. Otros lo seguían por curiosidad y otros incluso lo seguían por motivos políticos. Todos, quizás pensando en este grupo de personas, por motivos erróneos. Pero dentro de estas grandes multitudes que siguieron a Jesucristo, hubieron también personas que realmente entendieron quién era Él, cuál era el valor de su persona. Y una de esas personas fue María. Pero no María, la madre de Jesús, sino María, la hermana de Marta y Lázaro, que vivían en una aldea muy cercana a Jerusalén llamada Betania. Betania. Así que en esta mañana vamos a hablar de María de Betania, una mujer que no es reconocida en los evangelios por ser famosa, ni tampoco por ser una reina, como podríamos pensar en Esther, ni tampoco por ser una gobernante o alguna mujer en alguna posición política de importancia en aquel entonces. Para nada. Más bien, María la vamos a reconocer en esta mañana por su gran amor a Cristo, por su profundo amor a Cristo, un profundo amor que lo llevó a ella a quedar registrada en la palabra de Dios por generaciones. Así que vamos a mirar su vida a través de dos escenas principales en dos evangelios diferentes, en el evangelio de Lucas y en el evangelio de Juan. Y a través de estas narraciones que tenemos, miraremos tres características que la convierten a ella en un ejemplo extraordinario de fe. Tres características que la convierten en un ejemplo extraordinario de fe. Tenemos algunas diapositivas también que van a ir pasando, entonces para que ustedes también vayan siguiendo el estudio. La primera característica que nosotros encontramos de María de Betania es que ella fue una mujer que aprendió a sentarse a los pies de Jesús. ¿Recuerdan ese momento histórico? ¿Sí? Vamos a leer dónde aparece ese relato y vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 10, verso 38 al 42. Repito, Lucas capítulo 10, del 38 al 42, y aquí es donde vamos a ver esta primera característica que le convierte a María de Betania en un ejemplo extraordinario de fe para las mujeres y para la cristiandad en general. Y esa primera característica es que ella es una mujer que aprendió a sentarse a los pies de Jesús. Miremos lo que dice la palabra de Dios, verso 38. Mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a Jesús, le dijo: ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo el Señor le dijo: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Entonces presten atención, ¿no es cierto? Llega Jesucristo a la casa de Marta y de María, y como era de costumbre en el Medio Oriente, recibir huéspedes implica mucho trabajo, e incluso no solamente en Medio Oriente, sino pensando en nosotros, involucra trabajo, ¿sí o no? Recibir personas en casa. Pero en el Medio Oriente, con la particularidad que cada vez que un grupo de cristianos viajaba a otra ciudad, implicaba también hospedarse. Un día de camino, hermanos, cuando lo vemos reflejado en la palabra de Dios, cuando se utiliza ese término, implicaba 30 kilómetros un día de camino. Y aunque esta aldea quedaba cerca, recibir en este caso a Jesús, Marta, María y Lázaro en su casa implicaba trabajo. Implicaba una gran responsabilidad, de manera que había que preparar comida, había que organizar la casa, había que atender a los invitados.
Y Marta estaba preocupada por todas esas responsabilidades que sin duda alguien lo tiene que hacer, ¿no es cierto? Porque yo les puedo decir, vengan a casa, todos a almorzar ahora, pero de seguro que Cami va a tener que estar corriendo para llegar a cumplir con eso, porque alguien lo tiene que hacer. Y Marta estaba involucrada en estas cosas. Sin embargo, mis hermanos, aunque eran cosas importantes, no era en ese momento lo más importante. En ese preciso momento no era lo más importante, porque hermanos, tienes en tu casa al Maestro, tienes en tu casa a Jesús, tienes en tu casa al Cristo, al Hijo del Dios viviente, sentado a tu mesa. Entonces, barrer o seguir preparando la comida o hacer cualquier otra cosa puede esperar, porque le tienes a Jesús contigo en la mesa. Eso puede esperar, lo demás puede esperar. ¿Qué haríamos nosotros, mis hermanos, si hoy Cristo todavía estuviera con nosotros y fuera a nuestra casa? Y nos dice a nosotros, hoy voy a estar contigo, hoy voy a almorzar contigo. Como le dijo, ¿se acuerdan a Zaqueo? Cuando Zaqueo estaba mirando en el árbol, porque él era pequeño, se subió en el árbol para mirar a Jesús. Jesucristo se acercó a Zaqueo y le dijo, Zaqueo, hoy vamos a ir a almorzar. Él preguntó, ¿en dónde? En tu casa, le dijo Jesús. ¡Wow! Y viene a nuestra casa, ¿y qué haríamos nosotros, hermanos? Si en ocasiones cuando vienen personas que nosotros apreciamos a nuestros hogares, queremos darle lo mejor. Creo que pensaríamos en darle lo mejor, iríamos, no sé, a hacer compras, limpiaríamos toda la casa y demás cosas. Pero si pongamos, ¿no?, en el ejemplo, eso sucedería en nuestros días, asegurémonos de que hagamos todo lo que tengamos que hacer antes de que venga Jesús. Porque si Jesucristo llegase a comer con nosotros, mis hermanos, lo único que nosotros debiéramos preocuparnos en hacer es tener hasta la mesa ya servida y después solo sentarnos bajo sus pies. Entonces, mis hermanos, Marta, aunque estaba afanada y turbada con todos sus quehaceres, por un lado estaba haciendo eso, pero por otro lado, María estaba disfrutando de su Señor. María estaba sentada a los pies de Jesús, escuchando sus palabras. Y esto es interesantísimo para nosotros, mis hermanos, porque en el mundo judío del primer siglo, sentarse a los pies de un maestro era la posición en la que se encontraba un discípulo. Cuando, incluso desde la época griega, nosotros sabemos que los discípulos de filósofos importantes aprendían de ellos colocándose bajo sus maestros. E incluso en los tiempos de Jesús era la manera en la que un discípulo aprendía de su maestro. Podemos pensar que fue la forma en la que Pablo aprendió de Gamaliel. Y ahora vemos en este relato a una mujer sentada a los pies de Jesús, cosa que culturalmente no era permitido porque este tipo de aprendizaje estaba reservado para los hombres. E incluso este pequeño detalle que nosotros encontramos acá llama la atención o es sorprendente. Y a diferencia de lo que dicen muchas otras personas que Jesucristo, que la Biblia rechaza o denigra a la mujer, no, en todas las ocasiones nosotros vemos más bien a la mujer exaltada por Cristo y exaltada por la palabra. Porque cuando Marta le dice, Jesús, mira, ¿no será que le dices a María que venga conmigo porque yo estoy aquí haciendo tantas cosas y que venga a servir conmigo a la mesa? Más bien Jesucristo hace todo lo contrario y aprueba la actitud que está teniendo María. De tal manera que Jesús responde de una manera tierna, ¿no? Pero con mucha firmeza a Marta. Marta, Marta, afanada y turbada, estás con tantas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte. ¡Wow! Mis hermanos, al decir esto, nuestro Señor Jesucristo, Él no está despreciando, ¿no?, lo que está haciendo Marta. Él no está despreciando que las cosas que se tienen que hacer en casa, alguien las tiene que hacer.
Él no está despreciando el servicio de Marta, el servicio es importante, la hospitalidad es importante la diligencia. Pero lo que Jesús está señalando en este ejemplo, mis hermanos, es que hay una prioridad espiritual en esta escena. Y la prioridad espiritual es que escuchar la palabra de Dios es más importante que cualquier otra actividad. Escuchar la palabra de Dios es más importante que cualquier otra actividad. Y María entendió eso que para nosotros o para muchos creyentes aún nos es difícil entender, que lo más importante para nosotros como creyentes es pasar tiempo con Jesús. ¿Cuánto tiempo nosotros pasamos con Jesús, hermanos? María lo sabe muy bien. Ella permaneció sentada a los pies de su maestro. ¿Y cuánto tiempo nosotros hoy pasamos a los pies de Cristo? Mis hermanos, antes de servir incluso a Cristo, debemos aprender a estar con Él, a estar con Cristo. Permítanme decirles unas palabras a nuestras queridas hermanas en esta mañana. La mayoría de ustedes o todas ustedes llevan una vida con múltiples responsabilidades y les agradecemos por todas esas cosas que hacen por nosotros. Entre las actividades que llevan está el hogar, los hijos, la familia, el trabajo, la iglesia, e incluso la familia extendida y muchas otras cosas que demandan de ustedes tiempo. Responsabilidades importantísimas para ustedes. Y para muchos de nosotros, sin las cuales no podemos funcionar. Sin embargo, en medio de todas esas ocupaciones, mis hermanas y mis hermanos en general, recordemos que nuestra ocupación más importante hoy es pasar tiempo con Jesús. Es pasar tiempo con Jesús. Es hallar esperanza en Jesús. Es cargar mi vida espiritual pasando tiempo con Él en un tiempo devocional, orando a Jesús, clamando a Jesús, llenándome el corazón de Jesús. Y María nos recuerda entonces que la prioridad más grande de la vida espiritual es sentarnos a los pies de Cristo y escucharlo a Él. Amén. Esa es la primera característica de esta mujer que la lleva a ella a convertirse en una mujer extraordinaria en cuanto a su fe. La segunda característica, mis hermanos, ¿cuál era la primera? La primera característica que nos enseña a nosotros a sentarnos a los pies de Jesús. A sentarse a los pies de Jesús. La segunda característica que le lleva a María a ser una mujer extraordinaria en cuanto a su fe es que ella fue una mujer que amó a Jesús más que sus posesiones. Ella amó a Jesús más que a sus posesiones. Leamos conmigo otro relato que está en Juan capítulo 12 y vamos a leer desde el verso 1 al verso 8. Juan capítulo 12, del verso 1 al verso 8. La palabra de Dios dice de esta manera, leo en la versión Biblia de las Américas. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron una cena allí, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y los secó con los cabellos. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Y Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que le iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios? Y se lo dio a los pobres. Porque dijo esto no porque se preocupaba por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús le dijo: déjala, para que lo guarde para el día de mi sepultura.
porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Ahora, ¿cuál es la segunda característica que nosotros encontramos de parte de María? Es que ella amó más a Jesús que a sus posesiones. Ahora presten atención al contexto de este pasaje. Uno de los libros que nosotros también vamos a estudiar como iglesia, probablemente cuando terminemos las epístolas de la prisión, va a ser el Evangelio de Juan. Y el Evangelio de Juan es interesante porque de sus 21 capítulos, si ustedes notan, los primeros 13 capítulos nos narran 3 años y medio del ministerio del Señor Jesucristo. Y a partir del capítulo 13 hasta el capítulo 21 tenemos una semana. Una semana. En 13 capítulos tenemos todo el ministerio de Jesús y parecería que desde la mitad casi del libro hasta el final tenemos una semana relatada. Y este texto que nosotros estamos leyendo se encuentra en esa transición de dejar todo el ministerio de Jesús y pasar hacia la crucifixión. O el evento próximo que sería que Jesucristo entregase su vida por la cristiandad. En el capítulo 11, si ustedes recuerdan, se halla allí el relato de Jesucristo levantando a quién de entre los muertos. A Lázaro. Y en el capítulo 12 vemos aquí a María, una vez más, a Marta y a Lázaro invitándole al Señor Jesucristo a participar de una cena preparada para él, antes de que se desencadene capítulo 13 y posteriormente al final de la semana la crucifixión de Cristo. Entonces, en otras palabras, estamos en los últimos días antes de la cruz. En este relato estamos casi que en los últimos días antes de la cruz. Y ya ocurrió, capítulo 11, un evento extraordinario con la resurrección de Lázaro. Y Jesús regresa a Betania, donde hizo el milagro de resucitar a Lázaro, donde esta familia vive, donde ellos organizaron una cena en honor a Jesús, y mientras encontramos a María haciendo lo que habitualmente hacía, a Marta, haciendo lo que habitualmente hacía, afanada y turbada, encargándose de las cosas de la casa, vemos a Lázaro sentado a la mesa, pero una vez más vemos a María haciendo algo completamente inesperado en aquella mesa, en aquel tiempo. Y el texto nos dice, tomando una libra de perfume de nardo puro, muy costoso, y derramándolo sobre los pies de Jesús. Por lo que nosotros entendemos, por los historiadores, el nardo era un perfume importado. Aunque parezca extraño, nos dicen algunos que podría ser traído del Himalaya. La cosa es que no era común en la época. E incluso se nos dice que el nardo o estos frascos con perfume del nardo también servía para algunas familias como alguna especie de inversión familiar. No sabemos específicamente lo que representaba en aquel entonces, pero implicaba alguna inversión, implicaba algo muy costoso. Y vemos a María, por el relato que nosotros tenemos, tomando ese perfume y después derramándolo. Ahora, para que podamos de alguna manera dimensionar lo que está sucediendo, el escritor bíblico nos dice a nosotros, es decir, Juan, aproximadamente cuánto costaba ese perfume. Porque nos dice a través de la boca de Judas, que fue el que vio el perfume, dice, ¿acaso por qué no lo vendimos este perfume y lo dimos hacia los pobres? Porque podría haberse vendido en 300 denarios. Un aproximado, ¿no es cierto? Un denario era la retribución que una persona en el primer siglo recibía por un día de trabajo. Estamos diciendo que 300 denarios habría sido el monto que una persona en aquel tiempo hubiera recibido por casi un año de trabajo. O más,
Mi hermano Lenin dice, no contemos los sábados y domingos. O los sábados al menos en la cultura judía. ¡Wow! Casi un año de trabajo. Pongámoslo en nuestros términos, hermanos. Pongamos que una persona hoy recibe entre 20 y 30 dólares diarios por su trabajo sin gastarlo en ninguna otra cosa. O sea, fuera de los gastos que tengan en el hogar, ¿no es cierto? 20 a 30 dólares al día y guardarlos por casi todo un año. Estamos hablando de ¿cuánto? Por 300 días, perdón. Estamos hablando de de entre 6,000 a 9,000 dólares en nuestros días. Carolina Herrera debe ser, o alguna otra marca, no sabemos, ¿no es cierto? Pero importante. Entonces, hermanos, lo que estamos diciendo con todo esto que nos deja mirar la palabra de Dios es que María tenía en sus manos un perfume de mucho valor, extremado valor. ¿Qué harían ustedes si tuvieran un perfume de ese monto en sus manos? Hasta por gotas uno lo utilizaría, ¿no es cierto? Una gotita cada día. Y sobándose bien. Lo que implica esto, mis hermanos, es que María tenía en sus manos una enorme riqueza. Una enorme fuente de riqueza. Y María, en lugar de seguirlo guardando o continuar manteniendo esa inversión, sorprende con un acto inesperado. ¿Por qué es inesperadísimo esto, hermanos? Si nosotros tuviéramos ese perfume, ¿no es cierto? Una inversión de casi 10,000 dólares en alguna póliza o algún otro agente financiero y demás cosas, ¿cómo sacar ese dinero y dárselo a una persona? ¿Cómo, no es cierto? Inesperado. Pero un acto de mucha fe. Un acto de mucho sacrificio. Y ella toma ese perfume y lo derrama sobre los pies de Jesús y luego lo seca con sus cabellos. Y nos hace notar, mis hermanos, primero a través de ese acto que ella hace, que es un acto sacrificial, hermanos. Un acto sacrificial porque a María le costó. Literalmente ella está entregando algo extremadamente valioso. ¡Wow! Y a nosotros nos cuesta o no desprendernos de las cosas que son valiosas. Y cuando no hacemos ese acto de desprendernos de las cosas que son valiosas para nosotros, eso no es sacrificado para nosotros. Y María nos muestra eso. Ella está sacrificándose, sacrificando lo que ella tenía, entregando algo extremadamente valioso. En segundo lugar, lo que ella está haciendo es mostrando un acto de mucha humildad. Porque si ustedes notan, mis hermanos, lo que hace posteriormente María, después de haber regado con perfume los pies de Jesús, es secarlos con sus cabellos. Y en aquel entonces también nos cuentan, mis hermanos, la cultura de aquel entonces, las mujeres solo se soltaban en cabello en privado, no lo hacían en público. Lo que está de alguna manera representando es una profunda humillación que está haciendo María en relación a Jesús. Ella se está humillando, ella está mostrando mucha humildad. Porque ella sabe algo que probablemente los discípulos en aquel entonces no caían. ¡Wow! Y en tercer lugar, ella nos está mostrando a través de esta acción un acto de profunda adoración a Dios. No es un gesto social. Ella no quiere ser el centro para que los discípulos la miren y digan, wow, esta mujer ama a Jesús. No, ella no quiere ser el centro, ella no quiere que le miren los discípulos. Ella está expresando el amor que ella tiene hacia su Señor, porque ¿saben qué? Ella no sabe cuándo volverá a ver a su Señor, a su Cristo. Y ella sabe que la posesión más grande que ella tiene y más preciosa es tenerlo a Él en casa junto a ella, y no su perfume. Para ella Jesucristo es su posesión más valiosa. Y es que es interesante, ¿no? Porque lo hace precisamente en la transición de Jesucristo dejando su ministerio público y entregándose ya a las autoridades romanas antes de ser sacrificado.
Ay, mis hermanos. Y el texto nos describe lo que sucedió después, ¿no es cierto? Que después de hacer esto, naturalmente nos describe la situación que sucedió, que toda la casa se llenó del aroma del perfume, ¿no es cierto? Y claro, Juan está describiendo lo que él olió, lo que él percibió, lo que la gente en aquel entonces también asimiló al igual que él. Y no queremos ser con esto alegóricos con la interpretación, pero el hecho de pensar en que el aroma haya inundado la casa puede hacernos pensar a nosotros lo que puede representar eso, ¿no? Porque sí encontramos en otros textos de la Biblia, como por ejemplo cuando predicamos acerca del libro de Filipenses, ¿se acuerdan cómo el apóstol Pablo llamó a las ofrendas que otorgaron los filipenses para el ministerio del apóstol Pablo? ¿Qué dijo él en Filipenses capítulo 4? Olor grato delante de los ojos de Dios. Hablando sobre todo el sacrificio que los filipenses hicieron en beneficio del ministerio de Dios. Entonces, y utilizando un lenguaje que se utilizaba habitualmente en el Antiguo Testamento para referirse a los sacrificios que eran inmolados y que ese aroma subía delante de Dios y Dios apaciguaba su ira. Pero que ahora en el Nuevo Testamento está representando las acciones de los que los creyentes hacen delante de Dios, habiendo sido cambiados el corazón, que agradan a Dios porque de alguna manera nos muestran delante de otras personas que no conocen a Dios que nosotros estamos caminando como es digno del Evangelio de Cristo. Y eso lo ve el Señor y es aroma grato delante de Él. Entonces esa descripción del aroma del perfume nos puede hacer pensar a nosotros, hermanos, que aquel que ama verdaderamente a Cristo, su devoción impacta a los que le rodean. A la persona que de verdad ama a Cristo, su entorno sabe que él ama a Cristo. Se da cuenta que él ama a Cristo. La gente percibe que esta persona tiene fe. La gente que está alrededor mira el testimonio y se siente que esa persona conoce al Señor. Y su vida entonces se convierte en una fragancia espiritual delante de otras personas. Pero no todos entendieron lo que María estaba haciendo y ahí aparece en escena, ¿no es cierto?, una persona que Dios utilizaría en su momento, Judas, criticando el acto. Y diciéndole, ¿no es cierto?, ¿no sería acaso que este perfume haya sido vendido por 300 denarios y otorgándose a los pobres? A primera vista, si nosotros leemos desde ese versículo, probablemente un argumento razonable. Pero el texto nos asegura a nosotros, si seguimos leyendo, que Judas hablaba no porque tenía compasión de los pobres, sino porque era un ladrón. Y ahí que nosotros podemos pensar, mis hermanos, a través de este ejemplo, que en muchas ocasiones nuestra verdadera devoción a Dios puede ser mal interpretada. Y de ahí que probablemente nosotros escuchemos comentarios como, ¿y por qué vas todos los domingos a la iglesia? No es necesario, eres un fanático. ¿Por qué ofrendas a la iglesia? Te están sacando todo tu dinero. ¿Por qué no haces las mismas cosas que nosotros? ¿Acaso que eres un legalista? ¿Tú eres mejor que nosotros? ¿Hemos o no escuchado ese tipo de comentarios? Por de alguna manera nosotros presentar devoción a Dios. Y es que, hermanos, el que las otras personas malinterpreten nuestra devoción a Dios no es cosa de nuestros días, es algo histórico. Ya les he mencionado lo que nos deja relatado, por ejemplo, Justo González en su libro La historia del cristianismo, y él nos cuenta, mis hermanos, que esto no es nuevo para nosotros como cristianos. Él nos relata que en los primeros siglos de la iglesia cristiana estuvieron llenos de personas que malinterpretaron la devoción de los verdaderos creyentes a través de murmuraciones. Como por ejemplo, imagínense, en el primer siglo los cristianos se murmuraba de los cristianos y se les llamaba inmorales. ¿Por qué supuestamente inmorales? Porque ellos supuestamente hacían orgías y se reunían cada semana para tener relaciones incestuosas.
¿Por qué razón? Por el amor que se tenían mutuamente los cristianos y llamarse entre ellos hermanos. ¿De qué más eran acusados los cristianos del primer siglo? No sé si ustedes sabían, pero eran también acusados de sacrificar niños. Y por esa razón, que cuando personas querían participar de la cena del Señor, que era naturalmente implicaba ser tú un creyente, y los creyentes limitaban la participación de otras personas externas, la gente comenzó a decir, en esos rituales que los cristianos hacen, sacrifican niños, donde implica que matan al niño y comen la carne de ese niño. Y por eso no les es permitido que otras personas externas participen de eso, porque tienes que en realidad estar completamente convencido, porque cuando ya comes de esa carne estás siendo cómplice del crimen. ¡Wow! Lo que se decía, porque los cristianos se reunían cada semana y participaban de la carne y la sangre de Cristo como una representación del sacrificio de Cristo. Entonces, a lo que voy con todo esto, hermanos, es que mayormente las personas van a malinterpretar nuestra devoción a Dios. Pero eso no limita que nosotros como creyentes sigamos haciendo lo que tengamos que hacer para agradar a Dios. Porque estos cristianos del primer siglo siguieron participando de la cena del Señor, siguieron amándose unos a otros y siguieron lo que tenemos registrado en la palabra. Otra cosa interesante que nos dice nuestro texto, que Jesús afirma al final y dice: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Y es interesante por las implicaciones de esta declaración de Jesucristo. Estamos hablando casi 2000 años de historia, y Jesucristo afirmó: había pobres en ese entonces y sigue habiendo pobres. A los pobres siempre los tendréis con ustedes. No quiero sonar simplista con esto, pero en otras palabras lo que el Señor Jesucristo está diciendo, hermanos, es: siempre va a haber necesidad. Siempre va a haber necesidad. Y necesidades, hermanos, tanto externas en nuestro alrededor como necesidades internas, mías, propias mías. Siempre nosotros estamos rodeados de necesidades. Hoy nosotros tenemos necesidades. Probablemente podamos pensar en algunas cosas que hoy yo necesito. De manera que siempre habrá eso. Pero cuando nosotros nos enfocamos en todas esas necesidades, podemos nosotros cambiar nuestra perspectiva y poner eso que tengo o que me falta como un tesoro más valioso que el mismo Cristo. Entonces, mis hermanos, las personas que amamos profundamente a Cristo, probablemente vamos a ser criticadas por ser demasiado radicales, por ser demasiado comprometidas o demasiado entregadas a la obra de Dios. Pero el amor verdadero por Cristo siempre se va a manifestar en sacrificio de alguna cosa material o alguna cosa inmaterial que nosotros tengamos, porque amamos más a Dios que cualquier otra posesión. Y el ejemplo de María nos muestra esto, hermanos. Esperemos que nosotros no seamos hallados faltos como aquel joven rico que cuando se acercó al Señor Jesucristo diciéndole: ¿puedo seguirte? Claro. Vende todos tus bienes y sígueme. Y él se apartó avergonzado. ¿Por qué? Porque para él sus posesiones eran más valiosas que caminar con Cristo. María, una vez más, es una mujer que nos ayuda a pensar que Cristo es el tesoro más valioso que nosotros tenemos. Y nada debe suplantar ese lugar que tiene Cristo en nuestras almas, en nuestra vida, hermanos. Y en tercer lugar, la tercera característica que nos deja ver que María de Betania es una mujer extraordinaria en cuanto a su fe, es que es una mujer entendida de los tiempos. Una mujer entendida de los tiempos, una mujer que en ese preciso momento, cuando los discípulos estaban comiendo junto a Jesús en la casa de Marta, María y Lázaro, ella era una mujer espiritual, una mujer viva,
¿Por qué razón, hermanos? Solo antes de enfocarnos en esto puntual, presten atención que lo primero que nos hace ver a nosotros que ella era una mujer entendida de los tiempos y una mujer espiritual es que en las 3 ocasiones que aparece relatada la vida de María en los evangelios, siempre la vemos postrada a los pies de Jesús. Siempre. Lo vimos, ¿recuerdan ustedes en el anterior pasaje cuando Marta estaba afanada y turbada y María ¿qué estaba haciendo? Sentada a los pies de Jesús. Ahora cuando ella está derramando este frasco de perfume, ¿dónde estaba María? Postrada a los pies de Jesús. Cuando Lázaro falleció en Juan capítulo 11 y ella va y reclama a Jesús, ¿en qué actitud va y le reclama a Jesús si tú hubieras estado aquí? Postrada a los pies de Jesús. Postrada a los pies de Jesús. Ella dice, Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera fallecido. Y Jesucristo le responde a ella en ese momento, ¿no te dije que si creyereis verás la gloria de Dios? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ella nos enseña a través de ese acto, estas 3 ocasiones que la tenemos registrada en la palabra, que es la actitud correcta que nosotros tendríamos que tener acerca de Cristo o en frente de Cristo, en nuestra relación con Cristo. Voy a citar a mi locutora favorita, Mikami. Ella hizo unos devocionales, habló acerca de María y dijo estas palabras sobre María. Dijo, cuando Marta corría entre tareas, María eligió aprender. No dejó que el quehacer le robara el ser discípula y se postró a los pies para escuchar. Cuando su hermano murió, no escondió su dolor, cayó a los pies del maestro y lloró. Allí descubrió que su vulnerabilidad en Jesús era su fortaleza. Y cuando rompió el perfume de nardo, entregó su tesoro más costoso y entendió que la adoración implicaba redención. Entonces, postrada, lavó los pies de Jesús. Y todas estas acciones, nosotros podemos darnos cuenta que esta mujer nos enseña o entiende mucho más profundamente que nosotros que cuando tenemos una relación con Jesús implica que nosotros estemos postrados. Implica una actitud de humillación. ¿Nos postramos a los pies de Jesús, hermanos? Y por otro lado, la vida de esta mujer nos ayuda a ver que es una mujer entendidísima de los tiempos, porque miren la declaración de Jesús, cuando dice, déjala, Judas, porque ella ha guardado este perfume para mí, sepultura. Y eso también nos llama la atención. ¿Por qué razón, hermanos? ¿Por qué nos llama la atención esa declaración que María hizo? Porque los discípulos, hermanos, habían escuchado varias veces que Jesucristo se iba a ir. Muchas veces. Ya no voy a estar con vosotros. Y ellos preguntaban, ¿pero a dónde te vas? En ocasiones escucharon los discípulos hablar sobre la muerte, pero ellos no comprendieron completamente lo que implicaba que Jesucristo ya no esté caminando con ellos. Ellos estuvieron aproximadamente 3 años y más tiempo que probablemente esta María de Betania, e incluso esperaban todavía que Jesucristo cumpliera un reino político. De ahí la declaración de algunos de sus discípulos, siéntanos a tu diestra, a mí a la derecha y a mi hermano a la izquierda. Pero María parece haber percibido eso que los otros no percibieron. Y cuando ella unge los pies de Jesús, anticipaba que Jesucristo, ¿recuerdan dónde está ubicado esta porción? A un capítulo o a una semana de que Jesucristo se entregue. Anticipaba su sepultura. Y esto muestra, mis hermanos, algo importante también para nosotros, y eso es sensibilidad espiritual. Ella nos muestra a través de su ejemplo que la cercanía con Cristo produce discernimiento espiritual. ¿Usted quiere aprender más de la Biblia y entender mejor su Biblia?
pase tiempo con Jesús. ¿Por qué nos preguntamos o nos sorprendemos, no entiendo esto o aquello de la palabra, cuando ni siquiera pasamos tiempo con Jesús? Por eso es que no tenemos discernimiento espiritual cuando tenemos que tomar decisiones espirituales. Porque la cercanía con Cristo puede producir eso, pero nuestra lejanía no lo hace. Y María entendía bien esto, y a diferencia de los discípulos que también se estaban preguntando ahí cómo va a suceder esto, y después vemos a Pedro desenvainando una espada y cortando la oreja de Malco, vemos a María con un entendimiento preciso: Jesucristo va a morir. Y esta es mi oportunidad para decirle que lo amo, para expresarle que lo amo. Cuando una persona, hermanos, pasa tiempo escuchando a Jesús, su mente, su corazón se alinean a los propósitos de Dios. Y María entendió este momento espiritual que estaba sucediendo, aun cuando los otros, como Judas, estaba preocupado por el dinero. De manera que es una mujer, hermanos, admirable para nosotros también. Unas pequeñas conclusiones. Entonces vimos a través del ejemplo de María que ella nos muestra a nosotros estas tres características que la convierten en un ejemplo. Y la primera de ellas, ¿cuál era? Que es una mujer que aprendió a sentarse a los pies de Jesús, cosa que nosotros también debiéramos hacer. Ella nos enseñó que es una mujer que ama más a Jesús que a cualquiera de sus posesiones. Y nos mostró que es una mujer entendida de los tiempos para darse cuenta, una mujer espiritual, una mujer que discernía, una mujer que tenía discernimiento espiritual. Entonces, hermanos, llevándolo a nosotros, podríamos decir con estos tres mismos encabezados que la mujer que agrada a Dios es la mujer que escucha a Cristo y está bajo sus pies. La mujer que ama a Cristo lo valora más que cualquier posesión. Y la mujer que camina cerca de Cristo desarrolla sensibilidad espiritual. Y ahora pensando, mis hermanos, en este día y en ese papel hermoso que les ha dado a nuestras hermanas de la iglesia, hermanos, hermanas y hermanos en general, Dios valora profundamente tu vida espiritual junto a Él. No la aplaces. Dios valora tu vida espiritual junto a Él. Las mujeres que desarrollan una vida espiritual profunda tienen un impacto tremendo en sus familias, hermanos. ¿Por qué razón? Porque son muchas veces las madres y las esposas las primeras que enseñan la palabra de Dios a los hijos en la familia. Porque son aquellas que sostienen en oración a la familia, porque son aquellas que sostienen de alguna manera espiritualmente el hogar. Porque son esas personas que están involucradas en la casa, que provocan una influencia espiritual que puede durar generaciones. Porque ustedes, mujeres, no solamente impactan la vida de sus hijos, sino también la vida de sus nietos y la vida de los que vienen a la casa. Y eso es tremendo. Mis hermanas, Dios ve y valora todas tus expresiones sinceras de amor hacia Él. Y aunque pienses que todo el mundo no está viendo, o que incluso tu familia no vea lo que hace sacrificadamente por ellos, Dios sí lo ve. Y cada oración, cada acto de servicio y cada momento de fidelidad, recuerda que es precioso delante de Dios y Dios te lo recompensará. Mis hermanos, que Dios bendiga a nuestras mujeres en la iglesia profundamente. Las amamos y anhelamos poderlas servir de la mejor manera. Que podamos esforzarnos como iglesia para amar más a Jesús y amarlo mejor. Amén. Así que vamos a terminar
en esta mañana con eso y vamos a orar juntos. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias porque nos anima. Gracias por nuestras mujeres en medio de la iglesia. Son preciosas para nosotros. Rogamos para que usted las guarde, las bendiga, las use en medio de sus trabajos, sus hogares. Señor, usted puede hacer un impacto tremendo a la sociedad a través de ellas, Señor. Todos los que estamos aquí sentados fuimos hijos y sabemos el impacto o positivo o negativo que puede tener una madre, una esposa, una hija en la familia. Señor, le rogamos que nuestras hermanas puedan ser bendecidas grandemente por usted. Puedan ellas tener el corazón lleno de usted y que no dependan de nada más que no sea de usted, Señor. Que ellas encuentren satisfacción plenamente en Cristo, porque nada más les va a llenar después o fuera de usted, Señor. Ni la familia, ni los esposos, ni los hijos, ni el trabajo, ni nada va a llenar el corazón de nuestras hermanas como lo puedes llenar usted, Señor. Y rogamos que ellas sean llenas completamente el corazón. Padre, guárdelas y prospere su camino. Gracias por el resto de la mañana. Oramos agradecidos en los méritos de Cristo. Amén.